Entonces, chicos, vamos a ver la guía 9. Hacer como un mini resumen de todo lo que hemos visto. Bueno, vimos el sonido, ¿cierto? Las características del sonido. Sabemos que el sonido es una onda mecánica y longitudinal, ¿ya? Que el rango audible para los seres humanos va desde los 20 a 20.000 Hz, ¿ya? Bajo eso sería infrasonido y sobre 20.000 Hz sería ultrasonido, ¿ya? Que las características del sonido son volumen, intensidad, tono, altura y timbre. Que la característica, por ejemplo, del volumen, las características del volumen o intensidad, ¿cierto? Tenía que ver con la cantidad, con la amplitud. Tenía que ver, ¿cierto? Con el volumen o intensidad, tenía que ver con la amplitud de la onda y también con la energía. Que también teníamos, ¿cierto? La característica del tono o altura, que tenía que ver con la frecuencia. Esto era una medida, ¿cierto? De comparación, lo habíamos dicho. Es una medida de comparación. Es una medida de comparación, ¿cierto? Por lo tanto, yo puedo decir que algo es grave o agudo, de acuerdo, ¿cierto? Comparando, por ejemplo, estos dos openings, ¿ya? Y esto tiene que ver, ¿cierto? Con la frecuencia, la cantidad de ciclos que da la onda por segundo, ¿ya? Y también habíamos visto, ¿cierto? Que, por ejemplo, puede haber un instrumento que tenga el mismo volumen. Pueden estar haciendo las mismas notas, ¿cierto? Con el mismo volumen o intensidad, estar haciendo la misma nota, pero el timbre es diferente, son instrumentos diferentes. Entonces esas características habíamos visto, ¿cierto? Vimos también fenómenos ondulatorios, vimos la diferencia entre la reflexión y la reverberación. Recuerden que la reflexión requiere, para que ocurra, ¿cierto? Requiere 17 metros, ¿ya? ¿Por qué requiere 17 metros? Porque el sonido, ¿cierto? La diferencia, si yo percibo entre percibir dos sonidos diferentes, ¿ya? Si por ejemplo yo quiero percibir dos sonidos diferentes, y por ejemplo yo emito un sonido, y luego, ¿cierto? Al segundo siguiente emito un sonido, existe un rango mínimo, ¿ya? Que era de 0,1 segundo, y yo sé que el sonido viaja en el aire a 34 metros, o sea, 340 metros por segundo. Entonces, haciendo los cálculos respectivos, ¿cierto? Nos quedaría que 17 metros es la distancia mínima que se requiere para que se produzca el eco, ¿ya? En menos de eso se llama reverberación, ¿ya? Obviamente tenemos distintos fenómenos, ¿cierto? Que tenían que ver con la reflexión. La refracción, recuerden, ¿cierto? Que era el cambio de una onda en un medio, ¿ya? La difracción era el bordear un obstáculo. También, ¿cierto? Sabemos que el sonido va a viajar de acuerdo al medio en el cual se propaga. En este caso, ¿cierto? Mientras el medio sea más denso, más rápido va a viajar el sonido, ¿ya? Al tiro del chat. También las interferencias, ¿cierto? Las que eran constructivas y destructivas. Las constructivas, ¿cierto? Era una superposición de las ondas. Y la destructiva, ¿cierto? Era una cancelación de las ondas. La absorción, ¿cierto? Que tenía que ver con la cantidad de energía que era absorbida, ¿cierto? Por ciertos materiales, generalmente menos densos, ¿cierto? Y más blanditos. Y tenía que ver también con las cámaras anecónicas, ¿cierto? Como son los estudios de grabación y los teatros, ¿ya? Que ahí lo que buscan esas cámaras, ¿cierto? Anecónicas, es que no ocurra el fenómeno del eco, ¿ya? No ocurra una reflexión de las ondas. La resonancia es cierto que tiene que ver con, es un fenómeno que experimentan los cuerpos que tienen, por ejemplo, la misma frecuencia natural. Si un cuerpo tiene la misma frecuencia y vibra, tiene la misma frecuencia natural que otro, y vibra, el otro debería ponerse a vibrar, ¿cierto?, a la misma frecuencia. Eso es lo que debería suceder. No. Sí, es de Naruto Shippuden. Ya, entonces el efecto Doppler también, ¿cierto? Es como uno percibe, uno cuando escucha, por ejemplo, una ambulancia,
no sé, pues el carro de los bomberos, ¿ya? Uno lo ve que se viene acercando, o uno lo escucha que se viene acercando, percibe que se viene acercando, sabe cuándo se está acercando y cuándo se está alejando, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando se acerca uno debería escucharlo mucho más agudo. Eso es así, ¿cierto? Acá veíamos la diferencia de cuando se viene acercando uno escucha más agudo. De ahí lo escucha más grave, ¿ya? Y esto obviamente tiene que ver, ¿cierto?, con el efecto Doppler, donde cuando se viene acercando, al acercarse, ¿cierto?, estas fuentes sonoras, las ondas van a estar más juntitas, por lo tanto aumentan la frecuencia y uno percibe el sonido más agudo. Al alejarse, ¿cierto?, como las ondas están más alejaditas, disminuye la frecuencia y el sonido lo vamos a percibir más grave, ¿ya? También habíamos hablado, ¿cierto?, del último fenómeno que era, acá estaba el cálculo, ¿cierto? Bueno, ahí, ¿cierto? Los rangos. Ya sabemos que nosotros tenemos un rango de frecuencia de 20.000 Hz. Ya, entonces, bueno, acá está el cálculo, ¿cierto? De lo que les decía, que nosotros, el eco debe producirse a más de 17 metros, ¿ya? Aquí está el cálculo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, ¿cierto? Que nuestro oído es capaz de diferenciar dos sonidos idénticos, ¿ya? Con una diferencia de 0,1 segundo. Por lo tanto, ¿cierto? Sabemos que la velocidad del sonido en el aire a 20 grados Celsius, ¿cierto? Aproximadamente, va a viajar a 340 metros por segundo, ¿ya? Entonces ese tiempo lo multiplicamos, ¿cierto? Por la velocidad y nos va a quedar 34 metros. Esa es la distancia, ¿cierto? Esa fórmula es importante por si acaso, velocidad igual a distancia partida en el tiempo, se usa mucho en las ecuaciones que aparecen en la guía, ¿ya? Entonces, si hay ecuaciones por ahí, acuérdense de esa fórmula, ¿ok? Entonces acá, por ejemplo, son 34 metros la distancia que se demora, ¿cierto? El sonido, pero como el sonido se demora en ir y volver, ¿cierto? 34, por eso sale 17. Si nosotros dividimos, ¿cierto? 34 en 2, que sería el tiempo que se demora en ir y volver el sonido, serían 17 metros. Por eso el eco se debe producir a más de 17 metros. ¿Ya? Ese era el cálculo. Así que tiene su razón de ser porque es más de 17 metros. En menos de eso, ¿cierto? Sabemos que se produce la reverberación, ¿ya? Que se produce en salas más cerradas, ¿cierto? Donde hay un rebote de las ondas, ¿ya? Ya vimos esto, ¿cierto? Y finalmente vimos las pulsaciones. Ya las pulsaciones es una superposición, ¿cierto? Fíjense acá, que cuando, por ejemplo, dejen ver el chat, activo respondo. Sí, Vicente, para que se produzca el eco tiene que ser a más de 17 metros, ¿ya? A más de 17 metros. En menos de eso se produce una reverberación, ¿ok? Entonces, cuando dos sonidos, ¿cierto?, son emitidos por fuentes, por distintas fuentes, y de hecho voy a mostrarle, no sé si le mostré el video, pero lo voy a volver a mostrar. Cuando tienen frecuencias muy parecidas, ¿ya? Frecuencias muy, muy cercanas, se va a producir, ¿cierto?, el hecho, no sé si se acuerdan que yo estaba jugando con dos copas y tenía que hacerlas sonar. Lo que ustedes tenían que percibir, ¿cierto? Que era un sonido. Esa era como la finalidad. Si yo hacía sonar, ¿cierto?, las dos copas a la vez, como tenían frecuencias muy cercanas, se iba a percibir como un sonido. Y eso lo vamos a llamar pulsación, ¿ya? Entonces, estas pulsaciones, ¿cierto? Nosotros lo que vamos a percibir, una mayor intensidad del sonido, ¿ya? Y es producto de la superposición de estas dos ondas de frecuencias muy cercanas, ¿ya? Entonces mostrábamos un video, y está el video. Entonces estos diapasón, por ejemplo, a este le pone, ya, ahí le puso algo que es para poner, ¿cierto?, para una frecuencia diferente. Va a tener una frecuencia diferente este diapasón con respecto a este, ¿ya? Obviamente que aquí está mostrando que no va a haber resonancia. ¿Por qué? Porque cambió la frecuencia del diapasón, ¿ya? Al agregar esa cosita ahí, ¿ya? Hizo que cambiara la frecuencia.
Entonces eso, ¿cierto?, era lo que habíamos visto. Eso era más o menos lo que... Ahí. Y finalmente vimos, ¿cierto?, un video curiosamente para hacer un resumen acerca del sonido, ¿cierto? Y ver cómo nosotros también, ver todo el proceso biológico, ¿cierto?, de cómo escuchamos, ¿ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, chicos, es revisar la guía. Si ustedes tienen la guía I9, sería bueno que la pudieran... Si la tienen descargada y la pueden abrir en el computador, háganlo, por favor. Y los que no la tienen ahí, bueno, y pueden abrirla en el computador ahora. Ya. Entonces vamos a revisar la guía de física. Esta ya la subí por si acaso, la mandé al correo de sus apoderados y ya está en la página del colegio. ¿Ya? Yo la subí el lunes. ¿Ok? Entonces, por si acaso, las personas que tienen problemas para ver las guías y todo, recuerden que las guías, que si ustedes se meten, ¿cierto?, a la página del colegio, hay una parte donde aparecen varias guías, que son las guías de aprendizaje. Y ahora las guías que ustedes tienen que mandar van a aparecer en la carpetita. ¿Ya? Obviamente que la guía 1, 2 y 3 aparece ahí también, porque desde la guía 6 las dejamos en una carpetita. ¿Ya? Las guías autistas son las que se mandan, las que están ahí en la carpeta. ¿Ya? Eso. Entonces voy a abrir la guía. Ya, chicos. Entonces vamos a empezar. Fíjense que la fecha de entrega es el lunes 20 de julio. Ya. Entonces acá tenemos, ¿cierto?, nuestra primera parte. Y empezamos con la pregunta número 1. ¿Ya? La idea de esta parte, chicos, es que yo apoyo su proceso. ¿Ya? Yo no les voy a dar la respuesta. ¿Ya? Eso tengan súper claro. Ahora, yo puedo ayudarlos, ¿cierto? Si hay un ejercicio que les cuesta, le puedo ayudar a desarrollar el ejercicio, pero la idea es que ustedes lo hagan. ¿Ya? Entonces vamos con la primera pregunta. Dice, ¿cuál de los siguientes fenómenos no corresponde a un fenómeno sonoro? No corresponde a un fenómeno sonoro. ¿Ya? 1, la polarización. B, la reverberación. C, el efecto Doppler. D, la resonancia. E, el eco. ¿Ya? El Vicente dice que es la D, la resonancia. ¿Cuál de los siguientes fenómenos no corresponde a un fenómeno sonoro? No corresponde a un fenómeno sonoro. Perfecto. La A, ¿ya? La polarización no corresponde a un fenómeno sonoro. ¿Ya? ¿Ok? Perfecto, Sofía. La polarización, ¿cierto? Ya. Entonces, siguiente pregunta. Una persona se encuentra en la calle cuando de pronto se acerca un carro de bomberos con la sirena encendida. El carro se acerca y luego se aleja del lugar a gran velocidad. En esta situación, el sonido que escucha la persona, A, se percibe más grave y luego se percibe más grave y luego más agudo. B, se percibe con menor intensidad en todo momento. C, se percibe igual al que percibiría si el carro estuviese quieto. D, se percibe con un timbre distinto. E, se percibe más agudo y luego más grave. La E, perfecto. Se percibe, recuerden, ¿cierto? El video se percibía más agudo y luego se escucha más grave. Perfecto, Max. Muy bien. Siguiente pregunta.
Las características del sonido son el tono, la intensidad, el volumen y A, la resonancia, B, el timbre, C, el eco, D, la acústica, E, la reverberación. Estrellita dorada. El timbre, perfecto. ¿Ya? B, el timbre. Siguiente pregunta. Frecuentemente se suele decir que en una habitación cerrada y pequeña como en un baño existe eco. Esta afirmación es un error, ya que este fenómeno se denomina como A, la reverberación, B, la refracción, C, el eco, D, la resonancia, E, la difracción. La A, perfecto. Muy bien. Gracias, asistencia, por la aclaración de los alumnos que faltan. Ya, siguiente pregunta. ¿Cuál es el rango de frecuencias audibles del oído humano, medidos en Hertz? A, entre menos 100 y 100, B, entre 1000 y 100.000, C, entre 20 y 20.000, D, entre 0 y 120, E, entre 0 y 1000. C, perfecto. ¿Cuánto sabe? Muy bien. Entre 20 y 20.000 Hz, ¿cierto? Ese es el rango audible para nosotros los seres humanos. Ahora, obviamente hay gente que tiene hipoacusia, ¿cierto? Y que escucha mucho menos de ese rango, ¿ya? Pero eso son personas que tienen hipoacusia, como les digo, tienen problemas de audición, ¿ya? Ya, se tienen 5 sonidos: A, B, C, D y E. El orden de los sonidos del más agudo al más grave es... El orden de los sonidos del más agudo al más grave es... Fíjense las frecuencias, ¿cierto? Y acá tienen que ver, ¿cierto? Si hay una diferencia de frecuencia. Todo esto, ¿cierto? Son en hertz, ¿ya? Ahí me faltó poner los hertz de cada uno, pero todos son hertz. Entonces, según la frecuencia, ¿cierto? ¿Cómo podríamos ordenarlos del más agudo al más grave? ¿Cómo sería? Acá hay que recordar, ¿cierto? Perfecto, la D, ¿ya? Acá hay que observar, ¿cierto? ¿Cuál sería el sonido más agudo? ¿Ya? Por lo tanto, un sonido más agudo, ¿cierto? Sería el que tiene mayor frecuencia, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ir ordenando desde la frecuencia mayor a la frecuencia menor, ¿ya? Sonido más agudo que tiene mayor frecuencia. Por lo tanto, ¿cierto? Sería el primero la D, que son 11.100. Luego, ¿cierto? Vendría el 11.010, ¿ya? Luego vendría el 11.001, 11.001 Hz, ¿cierto? Luego vendría el 10.000, ¿cierto? 101 Hz. Y finalmente vendría, ¿cierto? El 10.011 Hz, ¿ya? Entonces sería la alternativa D. Perfecto. Muy bien, chicos. Muy bien, Anto. El fenómeno conocido como pulsaciones ocurre cuando dos sonidos suenan juntos y estos difieren en unos pocos hertz de frecuencia. Sus tonos son similares. ¿En qué consiste este fenómeno de las pulsaciones? A. Los sonidos suenan con menor volumen del que deberían. B. Los sonidos aumentan progresivamente de intensidad produciendo un sonido extremadamente fuerte. C. Los sonidos se mezclan produciendo una sensación desagradable en los oídos. D. Los sonidos se mezclan produciendo un solo sonido que pulsa, aumentando y disminuyendo su volumen.
los sonidos se anulan completamente produciendo un extraño silencio. Pulsación. Perfecto, Vicente. La D, los sonidos se mezclan produciendo un solo sonido que pulsa aumentando y disminuyendo su volumen. Perfecto. Muy bien, Vicente. La D. Sí, Max, también tú. Muy bien. Ya. ¿Cuál es la distancia mínima que tiene que existir para que ocurra el fenómeno del eco? Chan, chan, chan. ¿Qué contesta primero? Chan, 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 chan. Perfecto, Vicente. La E. Muy bien. Ya. Siguiente. Qué rápido lo hice. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a un sonido de 1000 Hz? A, el sonido es muy agudo. B, el sonido produce un intenso dolor en el oído. C, el sonido no es ni grave ni agudo, ya que no está comparado con otro sonido. D, el sonido es muy grave. E, el oído humano no es capaz de escucharlo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a un sonido de 1000 Hz? Yo no les voy a dar la respuesta. Vamos a ver. La C dice el Max. Perfecto. Es la C, perfecto. Muy bien, Max. La C. Era la C. ¿Ya? El sonido no es grave, ¿cierto? El sonido no es ni grave ni agudo, ya que no está, ¿cierto? Comparado con otro sonido. Si fuese comparado, nosotros podríamos decir si es grave o agudo. Por eso acá, por ejemplo, en la pregunta anterior, donde nosotros, ¿cierto? Acá, esto es una medida de comparación. Por eso nosotros decíamos, ¿cierto? Si algo era más agudo o más grave, ¿con respecto a qué? ¿Ya? Pero acá muy bien, Max, ¿ya? El sonido, ¿cierto? No es ni grave ni agudo, ya que no está siendo comparado con otro sonido. ¿Ok? Y finalmente la última pregunta para irnos, ¿cuál de las siguientes definiciones se corresponde con la definición de sonido? A, es una onda mecánica y transversal. B, es una onda electromagnética y longitudinal. C, no es una onda ya que no transporta materia. D, es una manifestación de la energía acumulada. Es una onda mecánica y longitudinal. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se corresponde con la definición de sonido? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se corresponde con la definición de sonido? Recuerden que cuando hablábamos de que una onda era mecánica, es aquella onda que requiere un medio para propagarse. Entonces, chicos, nos quedan varias preguntas pendientes. Nos quedaron varias preguntas pendientes. Y estoy pensando que quizá, parece que la otra semana es feriado, el otro jueves.